Estamos muy contentos porque hoy, hoy finalizamos una gran exposición, un gran trabajo que hacemos y lo compartimos. Lo compartimos con todos nuestros hermanos, con todos los predicadores, con todas aquellas personas que muchas veces les urgen conocer una palabra. Gloria a Dios. Y todas estas enseñanzas, estos estudios te van a ayudar para que puedas crecer, para que puedas servirle a Dios. Así que te deseo mucho éxito. Vamos a entrar para finalizar el estudio previo de Apocalipsis. En el capítulo 22 terminamos la primera sesión, se dieron unos puntos muy importantes. Gloria a Dios, y me llamó mucho la atención hablar acerca de los cuerpos en la eternidad. Vamos a leer el versículo 6 hasta el versículo 21. Gloria a Dios, quiero finalizar este estudio bíblico de Apocalipsis entregándole a ustedes una información muy importantísima, gloria a Dios. Bien, vamos a hablar acerca de lo que es la venida de Cristo está cerca. Usando ese tema tal como está allí, en tu Biblia lo puedes ver, que habla acerca de la venida de Cristo está cerca. De todo eso que hemos estado hablando de Apocalipsis, del capítulo 1 hasta el versículo 22, del versículo 1 hasta el 4 de este capítulo 22, créeme que es todo lo que vamos a ver, es todo lo que se va a experimentar. Pero ahora, del versículo 6, presta la atención, hasta el versículo 21 es un resumen. Este es un resumen de Apocalipsis. Es importante que tengas en cuenta esto. ¿Por qué lo digo? Porque a veces no sabemos ubicar algunos textos bíblicos. Entonces, como no sabemos ubicar algunos textos bíblicos, nos confundimos y no sabemos de qué hablan cada uno de ellos. Gloria a Dios. Así que en estos versículos nos hablan acerca de un resumen. Y vamos a observar para qué sirven los resúmenes. Los resúmenes sirven para nosotros conectarnos con una información general de todo eso que te ha venido hablando Apocalipsis. Es importante que este resumen te pueda conectar. ¿Y cuál es el mensaje central de este resumen? Que tú y yo podamos estar conectados con la venida del Mesías, con la venida de Jesús. A eso se refiere. Así que vamos a leer el versículo 6 y dice: y me dijo, observemos que el ángel le está hablando a Juan y dice, y me dijo, estas palabras, ¿qué palabras? Estas palabras que él ha escuchado de la revelación del libro de Apocalipsis. ¿Qué son estas palabras? Fieles y verdaderas. La palabra fiel es la misma palabra para amén. Cuando nosotros decimos amén, se conecta con la palabra fidelidad. Y verdad también es esa palabra que se conecta con la fidelidad y el amén. Todo lo que nosotros le pronunciamos con un amén, decimos verdaderamente esa palabra es fiel, digna de ser recibida. Ahora está diciendo, estas palabras son fieles y verdaderas. Disculpen. ¿Qué hacemos con una palabra fiel y verdadera? Lo que nosotros podemos soltar con una palabra fiel y verdadera es creer que en ella no hay mentiras, en ellas hay completa fidelidad y verdad. Es importante que tengamos en cuenta estas palabras en este resumen de Apocalipsis. Dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí.
Cuando dice, y el Señor, está hablando del dueño, gloria a Dios, el Dios, Yud Kei Bat Kei, el que trasciende, el Dios de los espíritus de los profetas. Quiere decir que cuando habla del Dios de los espíritus de los profetas, hay un espíritu de los profetas. Y cuando habla del espíritu de la profecía, ¿sabe cuál es la fuente del espíritu de la profecía? Tiene que ver con este libro, gloria a Dios. Y Dios es el que dirige ese espíritu de la profecía. ¿Sabes algo? Que desafortunadamente nosotros, tengo que decir esto, pero la iglesia del Señor, el 99% de los que predican la palabra del Señor, desconocemos la profecía bíblica. ¿A qué nos llama el Señor? Para que nosotros tengamos conocimiento de la profecía bíblica. Pero desafortunadamente es lo que más carecemos. Cuando Dios nos está invitando a estudiar a los profetas, hay personas que sencillamente pueden tomar un versículo dentro de un profeta, llámese Isaías, llámese Jeremías, quizás del profeta Daniel, y sencillamente te predican en un versículo. Y bueno, eso no está malo, pero estudiar a los profetas, de donde consta el espíritu de la profecía, muchas veces no lo hacemos. Y Dios nos está invitando para que nosotros tengamos ese conocimiento exhaustivo de la profecía. ¿Sabe por qué muchas personas hoy han sido causa de engaños a través de falsas profecías? Porque ellos piensan que todos los llamados profetas hoy por hoy, de esos profetas, es que la Escritura nos está hablando que ellos son la revelación del espíritu de la profecía. Y no es así. Te está diciendo que es esta profecía, la profecía más segura, la cual hacéis en estar atentos, escuchándola. Esta gloriosa palabra de seguro, en ella se acentúa todo lo que tiene que ver con la fidelidad y la verdad. Ella no te va a fallar jamás. Ahora dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Cuando está hablando de los profetas aquí, está hablando de los profetas del antiguo pacto. A ver, nos preguntamos, ¿hay profetas hoy? Claro que sí, hay profetas hoy. Esos profetas que Dios ha establecido, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Ezequiel. Gloria a Dios. Todos estos profetas mayores y menores son los que nos van a direccionar en ese conocimiento del espíritu de la profecía. Hoy nosotros lo que hacemos es repetir esa profecía. Entonces, ¿yo puedo ser profeta? Claro que sí. Cuando yo repito esta palabra y predico la palabra de Dios, sin entenderlo, sin autoproclamarme, sin yo decirme, soy un profeta de Dios, porque sencillamente estoy repitiendo la profecía bíblica. A eso se refiere con profeta en el Señor, pero de estos profetas que está hablando aquí, son de los profetas que han escrito la profecía para el conocimiento de nosotros. ¿Qué debemos hacer nosotros en la actualidad? Repetir esa profecía. ¿Qué estoy haciendo hoy? Estoy profetizando. Pero a veces hay personas que ellos piensan que profetizar es otra cosa. Profetizar es repetir, es enseñar los acontecimientos proféticos. Sigamos leyendo. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Dios está interesado en revelar a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Nosotros, la iglesia. Lo que esperamos es ese cumplimiento profético de las Escrituras. Dice, Él va a revelar a su siervo
las cosas que deben suceder pronto. Resalta esa palabra suceder pronto. Esa palabra no quiere decir, hay una mala interpretación, que pueda suceder en cualquier momento. No, la profecía bíblica está arraigada a un tiempo, a un orden cronológico, profético de Dios. Versículo 7 de Apocalipsis capítulo 22. He aquí, habla de una revelación. ¿Cuál es la revelación? Vengo pronto. Eso, suceder pronto, vengo en breve, vengo ya, no quiere decir que pueda tener que saltarse cualquier principio para que ese advenimiento suceda. Existen principios, existen señales proféticas, es un orden en el principio escatológico de Dios para Dios hacer cumplir su palabra. Ahora, he aquí vengo pronto. ¿Quiere decir que Él vendrá en cualquier momento? No, existen las señales. Las señales antes del arrebatamiento de la iglesia son Mateo capítulo 24. Las señales antes de la segunda venida del Mesías se describen desde Apocalipsis en el capítulo 8 hasta el capítulo 19. Son las señales que es la ira inminente de Dios antes que suceda la segunda venida del Mesías. Ahora, espero haya quedado un poco claro, aunque fui muy rápido en decirlo, pero lo hemos explicado en todo el estudio bíblico de Apocalipsis. El versículo 7 dice, de Apocalipsis 22, he aquí vengo pronto, bienaventurado, es decir, bendito, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Cuando nos está diciendo el que guarda, guardar tiene que ver con poner en obra, gloria a Dios, atesorar. Y está hablando de generar un gran valor a esta profecía de este libro. ¿Qué libro? Apocalipsis, gloria a Dios. Versículo 8 dice, yo Juan, su nombre significa uno que clama por la gracia de Dios. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, ¿qué pasó? Me postré. Ahí. Observemos una revelación importante en el versículo 8. Cuando nosotros escuchamos algo, muchas veces dudamos, pero cuando nosotros vemos aquello, tú lo escuchas, lo ves y escuchas. Queda entender que en Juan había una completa claridad de esa revelación. En él no existían dudas alguna, porque él oye, y no solamente las oye, sino que está viendo estas cosas después que las hube oído y visto. Es decir, que él lo dice de una forma y luego de otra manera, para enseñarnos cuánta claridad hay en la revelación que Juan recibe. Y cuando alguien te dice eso, es como si te estuviera diciendo, mira, no solamente lo escuché, yo lo vi. Ahora mira, no solamente lo vi, sino que también lo escuché. Te está ratificando algo que es muy verdadero, muy fiel. Dice el versículo 8, a la mitad, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. ¿Qué está haciendo Juan? Juan va a hacer algo incorrecto. Bien, de su parte él está maravillado, porque este ángel fue elegido por Dios para revelarle a Juan de parte del Mesías todas estas cosas. ¿Y qué hace él? Él se postra a los pies del ángel para adorar. Es importante que nosotros tengamos en cuenta estas cosas. Y eso le pasa y le sucede a muchos siervos de Dios, y es muy peligroso. Todos aquellos que estudian angeología bíblica es muy importante, pero ¿sabes algo? Hay personas, hay ministros de Dios, hay hombres de Dios y mujeres de Dios que por supuesto aman al Señor, pero ellos caen en ese error. ¿De qué? De pedirle a los ángeles, de invocar el nombre de un ángel para que esté ahí. Escuchemos,
hay que orar a Dios. Hay es que adorar a Dios. Y por supuesto, todo lo que Él os ha prometido, que el ángel del Señor estaría a nuestro alrededor, eso no es porque tú le pides al ángel. No es porque ni siquiera tú le das una orden al ángel para que haga aquello. Tienes que orar a Dios, el Padre, en el nombre de Jesús. Es importante que tengamos en cuenta todos esos principios. Juan va a adorar al ángel, pero el ángel, ¿qué hace? Versículo 9. Pero él me dijo, la palabra pero es un contraste. Y cuando nos habla acerca de este contraste, ¿qué nos enseña esta palabra pero? Es un contraste negativo, es decir, que nos revela que algo está en desacuerdo. Este ángel está en desacuerdo con lo que Juan está haciendo. ¿Qué está haciendo Juan? Juan está postrado para adorar a Dios, para adorar al ángel. Y no es correcto. No es correcto. Ahora, si es un ángel de Dios que nunca ha pecado, escuchemos, y ese ángel por supuesto no se deja adorar, porque el hecho de nosotros adorar es maximizar el llevar a alguien a una posición de ser un Dios. Eso lo entiende el ángel. Él no lo acepta. Ahora, ¿crees tú que puedes cometer el error de adorar un hombre en la tierra? Reflexiona. Dice versículo 9. Pero él me dijo, mira. Cuando dice mira, está hablando de percibir, está hablando de ventilar algo, de ver, no con los ojos carnales, sino con los ojos de la mente, los ojos espirituales. Le dicen, mira, no lo hagas. Cuando le dicen, mira, él debe observar y ver que lo que él va a hacer no está correcto. No lo hagas. Le dice el ángel, porque yo soy consiervo tuyo. La palabra consiervo es colaborador. Está diciendo ¿será para hacer todo lo que Juan diga? Escuchemos, no quiere decir eso. El ángel tiene una asignación divina de parte de Dios, una comisión divina de parte de Dios. Se va a convertir en ese colaborador para Juan. ¿Y sabes cuál era la colaboración? El rol de ese ángel, puesto de parte de Dios, traer toda esa revelación a Juan. Y Juan, por supuesto, llevaría esas revelaciones a los siervos de Dios. ¿Sabe por qué hoy estamos enseñando el Apocalipsis? Porque Juan recibió esas revelaciones y Dios le dijo que la escribiera. Y hoy estamos repitiendo esta profecía bíblica. Estamos profetizando acerca de estas cosas. Escucha cómo dice el versículo 9. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas. ¿Por qué le dice eso el ángel? Porque el ángel reconoce a Juan como profeta. Es allí, cuando Dios mismo es el que te tiene que reconocer como profeta. De tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro, le dice el ángel, adora a Dios. Él está diciendo, no me debes adorar a mí, tienes que adorar a Dios. Voy a aprovechar aquí para aplicar algo. Cuando Dios te usa en una sanidad, en un milagro, cuando Dios te usa para una liberación en una persona, debes tener en cuenta que eso no lo estarás haciendo tú. Eso lo hace el Señor. Solamente usamos el nombre de Jesús y en su nombre hay poder que suceden esos eventos maravillosos. Y hemos escuchado a personas y tal vez lo hagan contigo. Y es esta clave de reino. Si alguien te agradece por lo que tú has hecho por ellos, que nada hemos hecho, entonces debes responderle, dale gracias a Jesús. Él es el que ha hecho estas cosas contigo. Vamos a otra parte importante. Cuando alguien busque para pagarte la oración, cuando alguien te conecta, te contacta para pagarte
ese milagro, nunca lo aceptes. Eso es muy peligroso. Escuchemos, las personas, ellos pueden llevar su ofrenda de acción de gracia a la obra del Señor. Nosotros jamás debemos condicionar a las personas para que podamos orar por ellos. Tienen que darnos una donación, tienen que darnos una ofrenda en especial. Eso es muy peligroso. Es vender lo que Dios quiere que nosotros demos por gratitud. De allá, las personas de ser agradecidas con Dios, eso debe ser algo muy personal de ellos. Bien, versículo 10 dice, y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Si puedes analizar, es muy contrario a lo que Dios le dijo a Daniel. Él le dice a Daniel, sella la profecía. A Juan le dice, no la selles. ¿Qué quiere decir eso? La palabra sellar habla de un cumplimiento. Habla de un cumplimiento. Y cuando el Señor le dice a Daniel, sella la palabra de la profecía, porque es para los últimos días, para el tiempo del fin, le está diciendo, consérvala, porque su cumplimiento no será ahora, sino para el último tiempo. Cuando le dice a Juan, no selle, le está diciendo es que no la guarde, porque el tiempo del fin ha llegado, su cumplimiento ha llegado. Pero ¿quiere decir que esto tenga que suceder en cualquier momento? Debes entender el tiempo de Dios, la mentalidad de Dios en cuanto a los tiempos. Él le dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Observemos, cuando hemos escuchado a personas después de dar una predicación, de dar un sermón, de dar quizás una profecía, de generar un impartimiento que emociona las fibras del corazón de los oyentes, ¿sabe qué dicen muchos? A aquellas personas que quieran sellar esta palabra con una ofrenda, aquellos que quieran sellar el cumplimiento de esta escritura con una ofrenda de pacto. Muy bien, levántate de tu silla y tráela. ¿Sabías que eso no es de Dios? Dios no está hablando de esa clase de sellamiento. Debemos respetar la escritura, la palabra de Dios. ¿Sabes algo? Si usted como predicador necesita dinero, entonces póngase a pedir dinero de otra forma, de otra manera, pero no use la escritura para usted lograr con creces lo que usted tanto anhela y necesita. Escuchemos, eso no da a entender que hayan personas que no te puedan honrar, que no hayan personas que no te puedan dar una ofrenda. No estamos diciendo eso, pero debemos respetar la escritura, la palabra de Dios. Cada vez que veo estas cosas, veo cuán alejado están muchos predicadores de lo que debemos portar. Cuando buscas algo muy sosegadamente de este mundo, eso será tu propia perdición. Sigamos leyendo. Él me dijo, versículo 10, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué nos enseña este versículo? Habla de las decisiones humanas. Y cuando nos habla de las decisiones humanas, ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué tú eres injusto? Porque tú has decidido la injusticia. ¿Sabes por qué verdaderamente eres impuro, inmundo y tienes dificultades para cambiar? Porque tú no te has decidido en cambiar. Pero ¿sabes por qué eres justo? Porque has decidido caminar por el camino de la justicia. Ahí te voy a resumir estas palabras. Dios no va a cambiar a aquellas personas que no decidan en su interior cambiar. Dios va a cambiar a todos aquellos que deciden
cambiar, dejar una vida que desagrada a Dios por una vida que le agrada a Dios. A esos son los que el Eterno cambiará. Dice el versículo 12 dice, he aquí, habla de una revelación. He aquí yo vengo pronto. ¿Qué va a hacer el Señor el día que Él venga? Por supuesto, habla del arrebatamiento, pero también habla de la segunda venida del Mesías. Pero Él dice algo importante. He aquí yo vengo pronto. Esa palabra no significa que Él tenga que venir en cualquier momento. No. Existen señales antes de cada advenimiento y no podemos nosotros interrumpir eso por otras cosas que tú puedas pensar. Dice, y mi galardón conmigo. En cada una de las venidas del Mesías, Él traerá galardón. Él traerá recompensa. Él va a recompensar. Si recuerdas, ¿cuál será la recompensa de lo que Él levante que el arrebatamiento de la iglesia? Ellos recibirán como en primera instancia un cuerpo glorificado. Eso es maravilloso. Cuando entendemos esas revelaciones importantes y en esa eternidad seguiremos recibiendo recompensas y recompensas. ¿Sabes para qué ganaremos esas recompensas? Te lo voy a decir. Esa será nuestra ofrenda para Él en la eternidad. Son nuestras coronas para Él en la eternidad. Gloria a Dios. Todo es para Él. El versículo 12 dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno. ¿Y sabe cómo Él nos va a recompensar? Según nuestras obras. ¿Por qué? Porque solo dependiendo de lo que nosotros hicimos, Él nos recompensará. Hay algo que tengo que dejar muy claro, y es que las recompensas no es la salvación. La salvación no es una recompensa. Escuchemos, es un regalo de Dios la salvación, y eso está claro. Pero cuando habla de las recompensas, es por el esfuerzo de alguien. Es reconocer, es darle un detalle por el esfuerzo de alguien, por la entrega de alguien. Y es efectivamente lo que Dios hará con todos sus fieles. Él recompensará con un galardón a todos aquellos que se esfuerzan, por aquellos que trabajen en la obra del Señor, que son ganadores de alma, que predican la palabra del Señor con pasión, con pureza, con santidad, aquellos que se entregan a Dios en verdad, aquellos que están buscando firmemente para que tú entiendas y comprendas las Escrituras, la palabra de Dios. De Él vendrá toda recompensa. Escuchemos. El versículo 13 dice, Jesús algo importante. ¿Qué dice Él? Él dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el primero y el último. ¿Sabes qué quiere enseñar ese versículo 13? Cuando nosotros en la Escritura podemos leer, gloria al Señor, en el libro del Colosense, en el capítulo 1, gloria a Dios, nosotros miramos un poco detalladamente esa porción de las Escrituras en Colosenses en el capítulo 1. ¿Sabe qué nos revela allí esa Escritura? Nos revela que el Mesías, gloria a Dios, el Mesías es el Creador. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esa gloriosa palabra. Te la voy a leer. Colosenses 1:16. Escucha cómo dice esta gloriosa palabra. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En Él quién? En el Mesías. En Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué te está diciendo? Que Él es el Creador. Eso es importante. Y mira lo que sigue diciendo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él
y para Él. Cuando Él dice, yo soy el principio y el fin, Él te está diciendo, yo soy el principio por esta creación, pero también soy el final. A ver, vamos a explicar. ¿El Padre es creador? Claro que sí, pero ¿qué sucede? Él dio en herencia ese atributo a su Hijo. Es muy importante lo que estoy diciendo. Este versículo nos enseña que el Mesías es el creador de este universo. Cuando Él dice que Él es el principio y que Él es el fin, ahora Él es el principio de esta creación. Y es importante, cuando Él también nos dice que Él es el final. He escuchado a personas pretender hacernos creer que por muchas bombas atómicas que ellos tengan, van a destruir todo lo que existe. Escúcheme, sáquese eso de la mente. Aquel que construyó este universo, aquel que hizo todo lo que existe, ¿sabe qué quiere decir? Que Él también le dará un final. Él mismo destruirá a los que destruyen la tierra. A ver, expliquemos un poco ese versículo y creo que lo puedas buscar. Cuando Él dice que Él destruirá a los que destruyen la tierra, nosotros generalmente leemos esa porción de las Escrituras de una manera literal, pero para Dios, los que destruyen la tierra no es lo mismo que nosotros podemos entender. Un destructor de la tierra para Dios, ¿sabe quién es? Aquellas personas que sacan de la verdad a aquel que quiere seguir el camino del Evangelio. Aquella persona, por ejemplo, que tú ves, que quiere ir a la iglesia, que quiere buscar de Dios, y tú eres usado por Satanás para decirle, ¿qué vas a hacer ahí? Allí no te acerques. Esos son los destructores de la tierra, porque la palabra tierra es Adamá. ¿Y de dónde fuimos sacados nosotros? Del polvo de la tierra. Los que destruyen la tierra para Dios son todos aquellos que están en contra de los propósitos del Eterno. Es necesario que tengas en cuenta todas esas palabras. Creo que necesitamos hacer una reforma detallada en nuestra fe concerniente a las Escrituras, amado pueblo del Señor. Bien, estamos aquí para aportar un poco y ayudarte de manera muy sencilla. El versículo 13 dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Versículo 14, bienaventurados, es decir, benditos, los que lavan sus ropas. Cuando habla de ropas, resáltalo, está hablando de las obras. ¿Y de qué manera yo puedo lavar mis obras, sino en la sangre del Mesías? Está hablando de aquellos que han vivido una vida de redención, aquellos que no han vivido una vida separada de la presencia de Dios, sino una vida que ha sido propisoria, que sacrificamos tantas cosas por servirle a Dios. Por eso Él le dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Y este término de ropa tiene que ver, se conecta con la palabra obras, gloria a Dios, para tener derecho al árbol de la vida. Y esa palabra para derecho es dignidad. Gloria a Dios, tener ese derecho, tener esa dignidad. El Mesías nos ha dignificado por cuanto hemos creído y para entrar por las puertas en la ciudad. Por eso estos versículos son un resumen hacia donde Dios quiere que nosotros entendamos y cómo debemos conectar nuestra fe con la profecía bíblica, con las Escrituras. Sigue diciendo la Escritura, bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Sabemos que son 12 puertas y esas 12 puertas hablando de Israel. Escuchemos. Hace un momento en la clase pasada decía que allí no pueden entrar antisemitas. El antisemitismo se proyecta aún desde la teología para enseñarnos que Dios hace mucho tiempo rechazó a Israel. Escuchemos, saquémonos eso de la mente. Eso no es verdad. Gloria a Dios. Dios tiene un propósito con Israel y eso va de principio a fin.
Vamos a entrar por esas puertas de la ciudad y en las puertas de la ciudad habrán nombres de judíos, habrán nombres de semitas, habrán nombres de hombres de Dios, de los apóstoles. Gloria a Dios. Y dice la Escritura, versículo 15, mas los perros estarán fuera. Dios hace una, digamos, como especie de un nombramiento a aquellas personas que decidieron vivir sin Él. Los llama de perros, y perros tienen que ver con aquellos que no son fieles, que no tienen, digamos, una estabilidad, que por causa de sus placeres y de sus lascivias y de sus maldades prefirieron vivir una vida separada de la presencia de Dios. ¿Y dónde estarán ellos? Estarán fuera. Y esa palabra para perro no está hablando, escúcheme. A veces nosotros entendemos y malinterpretamos estos versículos, estas palabras. No está hablando de la mascota que tú tienes en la casa. Está hablando de personas que se comportan lasciviosamente, de personas que se comportan, que se envuelven en el pecado y en la maldad. Ellos estarán fuera de la ciudad. Ellos no tendrán parte en esa ciudad, ni los hechiceros, aquellos que se transforman en perros, que se transforman en gatos, aquellos que tienen, digamos, como que se transforman en la figura de un prospecto. Escuchen, y no hay necesidad de ahondar en esos temas porque es un conocimiento oscuro. Y dice los hechiceros, los fornicarios, ellos estarán fuera. Y los fornicarios tienen que ver con todos aquellos que su vida fue adherida, unida a una vida más que todo promiscua. Los fornicarios para Dios tiene que ver con aquellos que llevaron una vida inmoral. La palabra fornicación proviene del griego porneia, de allí es donde viene la palabra pornografía, y la palabra pornografía es inmoralidad sexual. Está hablando de que los fornicarios para Dios son todos aquellos que verdaderamente anduvieron en una inmoralidad sexual de todo tipo de prácticas. Estarán fuera. Gloria a Dios. Los homicidas, los idólatras, adoradores de imágenes, y todo aquel que ama y hace mentira. Es decir, que no solamente hace mentira, sino que la ama, que ama la mentira. Gloria al Señor. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Está hablando a las 7 iglesias, que aparecen al inicio del libro de Apocalipsis, que dimos una gloriosa enseñanza con relación a eso. Búscalo, estamos en el canal de YouTube. Busca Ministerio Palabras en la Biblia y allí vas a encontrar todo el libro de Apocalipsis en lo que hemos ido grabando. Dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Cuando dice yo soy la raíz, está diciendo yo soy el principio de David. Y cuando dice el linaje de David, está diciendo yo también soy hijo de David. ¿Cómo entender esto? Cuando David dice, cuando David está diciendo, yo le dije a mi Señor, siéntate, gloria a Dios. Entonces, siéntate gloria al Señor, a un lugar de gobernanza. Entonces, lo que nos está enseñando es que el Mesías como tal, Él es la raíz de David, Él es el descendiente de David, pero ¿sabes algo? Que Él es el que le dio origen a la dinastía davídica. Entonces, cuando nosotros miramos algunas, algunos que tienen que ver con lo que se le llama un nombramiento mesiánico, gloria al Señor, unas titularidades mesiánicas como hijo de David, y puedes leer eso en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marco, Lucas, Juan, hijo de David, ten misericordia de mí. Tiene que ver con titularidades mesiánicas, que a nadie más se les podía expresar estas palabras, solo que aquel que sería el origen de David, aquel que vendría de la simiente davídica. Y cuando habla de la simiente davídica, está hablando de aquel que es el Mesías prometido a la casa de David, que saldría de allí. Ahora sigue diciendo, la estrella resplandeciente de la mañana. En él
es que obviamente se concluye el día. Él es el amanecer, Él es el amanecer, el que nos da luz. El Espíritu, versículo 17, el Espíritu y la esposa dice ven. Está hablando de la conexión tanto del Ruach, del Espíritu de Dios, el Neuma, el hálito, gloria a Dios, con la esposa. Y la palabra para esposa aquí es la palabra en griego eclesia. ¿Y sabe qué significa la palabra eclesia? La palabra eclesia significa salidos fuera de este mundo, gloria al Señor. Una que se dispone a vivir fuera de las costumbres, de los rudimentos, de las cosas de este mundo, es la esposa de Cristo. ¿Y qué le dicen? Ven. Está hablando de una invitación entre sí. Y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga. Y el que quiera, está hablando de las voluntades humanas, tome del agua de la vida. ¿Tendrás que pagar algo? No, gratuitamente. No hay que pagar un precio, escúcheme. No hay que pagar ningún precio por la vida eterna. Sáquese eso de la mente. Hay alguien que te está diciendo es que tienes que pagar un precio. Es gratuito. Si tú le dices a alguien que para entrar a la eternidad tiene que pagar un precio altísimo, ya Jesús lo pagó. Ya estás fuera de lo que es el sendero doctrinal de Dios, porque es gratuitamente, gloria al Señor. Versículo 14, versículo 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Dice Juan, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y por consiguiente lo que nos está revelando es que debemos tener cuidado de nosotros quitarle o de añadirle a esta gloriosa escritura que tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Añadir a estas cosas, el hecho de añadir a esta gran verdad, ¿qué está diciendo? Es la palabra de Dios, tienes que decirla, explicarla tal como está escrita. Aquí es, no le añadas. ¿Qué da a entender? Cuando quiero añadir algo, es porque me parece que le falta. Entonces, cuando nosotros buscamos la forma de añadirle algo a la escritura, es porque estamos inconformes. Algo tuvo que haberle faltado. Escúcheme, no le vamos a poner algo a lo que no es necesario. Así que, amado pueblo del Señor, a todos los predicadores, Dios nos llama para que nosotros estemos alertados, para que no añadamos, no añadamos nada a esta profecía, más que todo al libro de Apocalipsis, tal cual como está escrito. No le añadas. Mire lo que sigue diciendo. Si alguno quiere, dice, si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, ahora habla de quitar. Gloria a Dios, al principio de añadir, ahora habla de quitar, de quitar. Dios quitará su parte del libro de la vida, porque cuando tú le quieres quitar algo, queda a entender, si algo de pronto tú ves que para ti no sería así, no, debemos aceptarlo tal cual como está escrito, no importa cuánto te duela. No es que esta parte no me interesa que se diga. No, amado pueblo del Señor, hay que predicar la palabra del Señor tal como está escrita. Si tú le quitas, ¿qué pasa aquí? Dice que Dios quitará su parte del libro de la vida. Y cuando habla de su parte del libro de la vida, esto te puede acarrear una condenación. Esto tiene que ver con que tu salvación estará en riesgo, porque tú le quitas. Si tú le añades, traerán plagas, y las plagas para que te arrepientas. Está hablando de un egocentrismo del hombre, pero cuando tú le quitas, es decir, quieres ocultar algo, entonces Dios también te va a quitar. Te va a quitar de tu parte, tu identidad del libro de la vida. Estás como rechazando algo que está escrito en la palabra de Dios y que lo quieres quitar. Eso es un pecado en el cual tienes que arreglarte con Dios. Si alguno quitare de las palabras de este libro, la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Y si Dios lo dice, hay que creer para finiquitar, para concluir. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Es otra palabra para vengo en breve, vengo pronto, vengo ya.
gloria al Señor, no quiere decir que Él tenga que venir en cualquier momento. Son las mismas palabras para que lo tengas en cuenta. Amén. Y la palabra amén aparece aquí porque significa fidelidad, verdad. Es algo que cuando tú lo dices, cuando alguien dice algo y tú dices amén, tú lo estás acreditando, tú lo estás sellando. Sí, ven Señor Jesús. ¿Por qué aparece amén? Sí. Hablando de una forma positiva, dice, ven, Señor Jesús, porque lo que nosotros debemos pensar cuando abrimos las escrituras, cuando abrimos la profecía bíblica, es la venida del Mesías. Es lo que más nosotros debemos anhelar. Pero hay personas que desconocen las escrituras y por desconocimiento usted se puede perder. Mire, y hay gente lo primero que dice, Señor, no venga porque mi esposo todavía no está preparado, mis hijos todavía, Señor, no están preparados. Ojo con eso, eso es ser anticristo. Eso es, sin de pronto usted no lo entendía, porque oponerse a la venida del Mesías por detalle de alguna cosa, ore por su familia, ore por su esposo para que venga, y más de orar por él, predíquele la palabra del Señor, aprenda de las escrituras y enséñela a su familia. Para concluir el libro de Apocalipsis, este estudio maravilloso, el versículo 21 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. ¿Y qué puedes decir? Amén y amén. Amado pueblo del Señor, estoy muy contento por haber concluido, gloria a Dios, esta meta importante de enseñar el libro de Apocalipsis. Ahora nos estaremos preparando para darle continuidad al estudio de la Biblia. Posteriormente oremos mucho porque queremos enseñar el libro del Génesis, queremos enseñar los profetas, queremos enseñar toda la Biblia, pero también queremos predicar a través de este medio. Que el Dios Todopoderoso te bendiga más. ¿Y todo esto para quién? Para ti, para que usted crezca en ese conocimiento de las Escrituras, de la palabra del Señor. Que el Dios Todopoderoso te bendiga más. Te saluda este ministro, el pastor Héctor Correa. Si Dios te ha enseñado grandes cosas y tú quieres agradecer al Señor y nos quieres apoyar, puedes escribirnos, gloria al Señor, para apoyarnos en la obra de Dios. Quieres apoyar este ministerio enviando una ofrenda. Eso nace de tu voluntad. ¿Cuánto? Lo que tú desees. Que el Dios Todopoderoso te bendiga más.